Buenos días amigos, espero que todos estén teniendo un bonito día. Les voy a explicar las actividades para hoy, pero antes de comenzar les quería agradecer por ser tan flexibles ayer. Sé que no nos pudimos ver, pero la electricidad de la casa de Maestra Salamea se fue, y fue porque había mucho viento y se cayeron muchas ramas y eso, um, por esa razón no había electricidad y no me podía conectar. Pero nos vamos a estar viendo el jueves. Entonces no se preocupen, les extraño mucho. No puedo esperar a que me cuenten cómo les fue el fin de semana y el martes y otra vez muchas gracias por ser tan flexibles. Hello, my friends. I hope you're having a wonderful day. I wanted to thank you so much for being so flexible. I know we didn't get to see each other yesterday, but what had happened was that there was no electricity in Miss Alamea's house, and that's because it was very windy where I live. And it was so windy that a lot of like branches and leaves came down. And so, because of that, there was no electricity and I just couldn't log in. So I really want to thank you for your flexibility, and don't worry, you're going to see me on Thursday, and just know that I really missed you. And I really cannot wait to hear about your weekend because I know it's also a long weekend, and how reading and the phonics activity went on Tuesday. But let's get going with our wonderful Wednesday. Here we go. As always, we want to make sure that we're following all our expectations, especially on Wednesdays, being that we see new teachers and we're in different classes. So please make sure you're following all these wonderful expectations, which I know you can definitely do. Entonces vamos a comenzar con nuestras expectativas. Recuerden que es importante seguir todas estas expectativas, especialmente el miércoles, ya que estamos en otras clases con otros maestros, pero yo sé que ustedes las pueden seguir, pero les querría recordar de todas maneras. Y vamos a comenzar con nuestra reunión de la mañana. O si les quería recordar que todas las actividades de hoy día son independientes, entonces hagan su mejor esfuerzo de hacerlo solos o solas. Si no las entienden, siempre me pueden preguntar y la pueden hacer después mañana, ¿ok? Entonces, si de verdad no lo entienden, díganlo a su adulto y ellos me pueden mandar un mensaje y nosotros nos podemos juntar para yo explicarles mejor y de ahí lo pueden hacer más tarde, okay? So something really important to keep in mind is to complete your work independently. And if you don't understand something, please tell your adult and you can circle that question. And your adult can email me and I can definitely meet with you so that I can help you with that and then you can complete it later on, okay? So don't worry, if you don't understand something, that doesn't mean you just don't do it or you just guess, okay? Just make a circle, tell your adult, and then I can explain it for you. Let's look at our message for today. Buenos días, superestrellas. Hoy es miércoles 20 de enero del 2021. Tenemos fonética y matemáticas. También tenemos clases de arte, ciencia y física. Espero que tengan un día espectacular. Con amor, Maestra Salamea. Y miramos nuestro calendario. Hoy es miércoles 20 de enero del 2021. Today is Wednesday, January 20th of 2021. And today is actually a really special day, and we're going to talk about it a little bit more tomorrow. But today, something special is happening in our country. So if you haven't seen it, we will definitely talk about it tomorrow. Y hoy día es un día muy especial porque algo especial está pasando en nuestro país, en el gobierno. Vamos a hablar más de esto mañana en nuestra reunión de la mañana. Pero si saben sobre lo que está pasando, tengan eso en mente para mañana cuando estemos discutiendo en la mañana. Esto es nuestro horario para hoy día. This is our schedule for today. So as you can see, we do have a couple of meetings with other teachers, and we're going to review those all. Como pueden ver en nuestro horario, tenemos muchas juntas con otras maestras y maestros, pero los vamos a repasar ahorita en los tiempos y cuándo les vamos a ver. Vamos a comenzar nuestro día con la asamblea con directora Torres a las 8:30 de la mañana. Si no han ido aún, pueden ir, aquí está el enlace.
So we start our day as always with assembly with Miss Torres at 8:30. If you have not gone, please remember that the link is on Clever. And our very first activity for today is going to actually be a phonics activity. Nuestra primera actividad va a ser una actividad de fonética. Y lo que vamos a hacer es vamos a completar la página número 3, ¿ok? De nuestro paquete. What we're going to do, oh my goodness, I'm so sorry, is we are going to complete page 3 of our first grade take-home packet. You should have received this packet in the last distribution day, and I'll show you what the front looks like in case you don't know what it looks like, okay? So these are the materials you're going to need. Estos son los materiales que van a necesitar. Así se mira el paquete, ok? Van a ver una imagen de maestra Salamea y una imagen de maestra Álvarez. Y van a necesitar un lápiz. So for this, you're going to need your packet, which looks like this. In front, there's a picture of Miss Salamea and Miss Alvarez. And you're going to need a pencil. Okay, and this is a close-up of what it looks like. And if you look on the very bottom, you're going to see numbers. This is telling you what page number it is. Si miran acá abajo en el paquete, este número les dice cuál es la página de ese paquete. Entonces es la página número 1, right? This shows me a number 1. This is telling me this is the very first page. Entonces lo que vamos a hacer para fonética hoy día es vamos a repasar los sonidos de las combinaciones con la letra L y también las combinaciones con la letra R. So what we're going to be doing is we're going to be reviewing the combinations with the letter L and the combinations with the letter R. Now, these combinations are, in English, we call them blends, are the same in English and Spanish, but we are reviewing them in Spanish today, okay? Entonces, las palabras que vamos a estar repasando van a tener estas diferentes combinaciones que ya hemos estudiado, ¿verdad? Y estas diferentes combinaciones que también hemos estudiado. Lo que van a hacer, y si miran acá abajo, pueden ver la página número 3, es van a mirar en las palabras y van a mirar cuál de estas palabras va con la imagen, ¿ok? Entonces, cuando lo primero que van a hacer es van a leer la palabra, ¿verdad? Voy a leer esta primera palabra y voy a mirar cuál de estas imágenes representa esta palabra. Cuando encuentre la imagen, voy a escribir la palabra aquí en la línea con mi lápiz. Por favor, usen un lápiz, no un marcador, porque si necesitan borrar, no van a poder borrar. So what you're going to be doing is you're going to have a bank of words here, right? And you are going to look at each word, and that means you're going to read each word, right? So I'm going to read the first word, and I'm going to look at the picture and try to see which picture matches this word that I just read. When I find a picture that represents or that matches the word, I'm going to write the word on the bottom, okay? So this is a close-up of kind of what it looks like. So see here how it says number 3? This is showing me this page 3. And all of these words, right, represent one of these images, okay? So if I look at my first word, I'm going to read it. I'm going to start reading the combination. Sa. Blusa. And then I'm going to look, oh, which one of these is showing una blusa? Ah, this is a blusa. And then I'm going to write the word blusa here, okay? So lo que voy a hacer es, y esta es la misma página, sino que más cerca, y como miran aquí es el número 3, para representar la página número 3, voy a leer la primera palabra y dice, blusa. Blusa. Y voy a mirar cuál de estas imágenes me muestra una blusa. Ah, aquí está una blusa. Y voy a escribir la palabra blusa con un lápiz. ¿Ok? So, eso es lo que tienen que hacer para esta página. Cuando terminen, van a ir a Seesaw. When you're done looking for all the words and writing all the words, you're going to go on Seesaw. You're going to click on this activity that says phonics. Van a hacer clic en la actividad que dice fonética. Van a tomar una foto de su trabajo. Y van a hacer clic en la palomita. Por favor, asegúrense de tomar una foto clara para poder revisar su trabajo. So you're going to, after you click on phonics, you're going to take a picture of your work. Make sure it's a clear picture. And then you can click on the check mark. Okay, so that is your first activity. Esa es tu primera actividad. Y después de eso tenemos arte. Okay, after that we have art. So for art, please remember it begins at 9:30. Recuerda que comienza a las 9:30. Y van a entrar por Zoom. Entonces, primero entran a Zoom.
confirman su cuenta, hacen, perdón, clic en arte y después escriben la contraseña con su teclado, ¿ok? Y recuerden que si hacen clic aquí en horario, pueden también ver esta información, perdón, que tiene el tiempo y la contraseña. So, for art, you're going to go on Zoom, you're going to confirm your account. You're going to go back to Clever to click on art and then type in the password. And remember that if you do not know the password in the moment, you can always click on this document that says schedule, and it's going to show you this page right here with all of the times and all of the passwords, okay? So that is art. Now, it's always art is at the same time as PE. So if you choose to go to PE rather than art, you may go to PE and you're going to follow the same steps. PE starts a little bit after, it starts at 9:40. So you're going to go to Zoom, you're going to confirm your account, and you're going to write PE class in order to confirm, in order to type in the password, okay? And sorry, for PE, you're clicking on this page, okay? And notice how each of the classes has a time on the bottom, okay? Entonces, educación física es al mismo tiempo. Tienen que decidir cuál clase quieren ir. Educación física comienza un poquito más tarde, comienza a las 9:40 y van a seguir los mismos pasos. Primero hacen en Zoom, confirman la cuenta, vuelven a Clever para hacer clic en la imagen de Coach Jamie y escriben la contraseña, ¿verdad? Que es PE Class. Okay. Y estos son los dos enlaces para esa clase. Hoy día también tenemos lectura con maestra Beth, que es a las 10:10, y así mismo vamos a seguir nuestras expectativas. Today you also have a read aloud with Miss Beth. Please follow all of our expectations while with her, and it is at 10:10. You are going to be using Google Meet for Miss Beth, not Zoom. Para la junta con maestra Beth vamos a usar Google Meet, que es lo que nosotros usamos en vez de Zoom. ¿Ok? Después de eso, tómense un descanso y de ahí tenemos ciencia para mis amigos que quieren ir a ciencia. Y recuerden que no tienen que ir a todas las clases, pero yo les sugiero que vayan porque me imagino que son muy interesantes estas clases. So after that, you do have science. And remember, you don't have to go to all the special classes of art, science, and fitness, but I strongly encourage you because they look like lots of fun. Okay? So, Science is at 11, Ciencias is a las 11, y van a usar Zoom, you're going to use Zoom, so again, confirm your account, confirma tu cuenta yendo a la cámara azul, vuelve a Clever, haz clic en esta imagen, go back to Clever, click on this image, and type the password, y escribe la otra contraseña. Ok, estos son los enlaces. Y después de eso tienen una actividad de matemáticas. After that, you have a math activity. So again, you're going to need your packets, but this time you're going to complete page 4, okay? Para esta actividad van a usar su paquete, okay? Y van a completar la página número 4 que les voy a mostrar cómo se mira ahorita. Entonces necesitan su paquete, necesitan un lápiz y necesitan los puntos rojos y amarillos para contar, okay? Porque vamos a usar la estrategia de contar hacia arriba. So you're going to need your packet, a pencil, and your counters. Okay, the counters are the red and yellow dots that we used last time to count on because we're going to be using that same strategy. Okay, so for this, our goal is going to be to find the other part. Nuestra meta para esta página es completar los enlaces numéricos y encontrar la otra parte, ¿ok? Entonces se va a mirar así y vas a necesitar un lápiz. Por favor, usen un lápiz otra vez para si necesitan borrar, pueden pueden borrar con el lápiz. Please use a pencil because if you need to erase, you will be able to erase, right? But if you use a marker, you won't be able to erase. So this is what the page looks like. And if you look on the bottom, I see my page number 4. This tells me this is the correct page. And make sure you look at the page because there's going to be other pages that look like this, okay? But I want you to complete this one. Entonces, van a buscar la página 4 y van a ver otras páginas que se ven muy similares, pero quiero que completen esta página primero porque las otras son un poquito más avanzadas. Entonces, lo que van a hacer es, como miran, tenemos el total,
pero nos estamos buscando otra parte. As you can see here, we have the total, and we have a part, but we're going to be looking for the next part. And so what I'm going to do is I'm going to show you how I count on to find my other part. Lo que voy a hacer ahorita es les voy a mostrar cómo cuento hacia arriba para buscar mi otra parte. So aquí miro, eso es un ejemplo, ¿verdad? No es igualito al de ustedes, pero es parecido. Tengo mi total, tengo mi parte y estoy buscando. As you can see here, I have my total, I have my part, and I'm just looking for my other part. So what I'm going to do is I'm going to show this part that I know already with my counters. Okay? Lo que voy a hacer primero es voy a representar la parte que ya sé con mis puntos. Entonces yo sé que una parte es 4. Entonces voy a poner 4 rojos. Okay? I know that my part is 4. So I'm going to put 4 counters. Okay? Of the same color. Del mismo color. Y ahora que ya puse los 4, voy a agregar hasta llegar al total. Aquí veo que mi total es 6. Y después voy a mirar cuántos me quedaron. Entonces, comencé con 4, ¿verdad? Como me muestra esta imagen. Y ahora voy a agregar amarillos hasta llegar a mi total. Entonces, agrego 5, 6. ¿Ok? Voy a parar porque mi total es 6. Y ahora voy a contar cuántos me quedaron. 1, 2. Este otro grupo de puntos amarillos es mi otra parte. Okay, so what I'm doing here is now I'm going to use the other counters to form my total. My total is 6. I already have 4, right? Because I represented 4 with the red ones. And now I'm going to count on 5, 6. I'm going to stop at 6 because this is my total. And when I look at the yellow ones, I can see that I have 1, 2, and those yellow ones represent my other part. Okay, so I'm counting on to find my other part. Y estoy contando hacia arriba para encontrar mi otra parte. Okay, no estoy diciendo 1, 2, ¿verdad? Estoy diciendo 4, 5, 6. Estoy contando hasta mi total y después puedo contar 1, 2 para mirar cuál es mi otra parte. Okay. Para entregar ese trabajo van a ir a Seesaw to submit this. You're going to go on Seesaw. Vas a hacer clic en matemáticas. You're going to click on math. Y vas a tomar una foto de tu trabajo. You're going to take a picture of your work. Make sure it's clear. Asegúrate que esté clara. Y después puedes hacer clic en la palomita. Y este es el enlace para esa actividad. La última clase es nuestra clase de física. Our last class is our fitness class. Okay? Y es a la 1 de la tarde. It is at 1 p.m. Entonces van a ir a Zoom otra vez a confirmar su cuenta y hacer clic en, y después volver a Clever para hacer clic en el enlace y escribir la contraseña. So you're going to go on Clever, you're going to click on Zoom, confirm your account, go back and click on the fitness link, and then type in your password. Okay? And these are the links. Estas son las contraseñas. Y eso es todo para hoy, miércoles. No puedo esperar a verles mañana y otra vez me disculpo por lo que no les pude ver ayer, pero no puedo esperar a verles mañana para que me cuenten cómo les fue y no puedo esperar a ver todo su trabajo de hoy. Recuerden que es independiente y si no pueden y si no están entendiendo algo, siempre pueden hacer un círculo, una estrellita al lado y yo les puedo ayudar con esa pregunta, ¿ok? Pero hagan su mejor esfuerzo, yo sé que ustedes pueden. So I hope you have a wonderful, wonderful day. Again, I want to thank you so much for being so flexible. But I will definitely see you on Thursday so you can tell me all about your weekend and Tuesday. And I can't wait to see your work. Remember that if you don't know something, just put a little star next to the question or circle the question and I can help you the following day. Goodbye, my friends. Adiós, amigos.